Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos y conectarnos cada uno para alabar y glorificar su nombre. Abramos nuestras Biblias en el libro de Salmo, capítulo 95, y preparemos nuestros corazones para glorificar y enaltecer el nombre de nuestro Dios. Dice el Señor en su palabra en el Salmo 95, venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Oh Padre, te alabamos, engrandecemos tu nombre, Señor. Y venimos, Señor, y doblamos nuestra rodilla ante ti, nuestro Dios, nuestro Hacedor. Hemos venido esta mañana para glorificar y honrar y bendecir tu glorioso nombre, Señor, porque solo tú eres digno. Gracias, Señor, por enviarnos a Cristo. Gracias, Señor, por tu sublime gracia que nos ha rescatado, nos ha redimido, Señor, para que hoy podamos venir delante de ti y adorarte, Señor. Recibe nuestra adoración y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén. Cantemos, iglesia, a nuestro Dios. Quien rompe el poder del pecado
Muy buenos días y bendiciones, amados hermanos de la Iglesia Bautista Central. Quiero por este medio enviarles un saludo a todos y cada uno de ustedes, darles siempre gracias al Señor por el interés de ustedes en todo este tiempo por nosotros aquí en San Cristóbal, decirles que nuestra iglesia está bien, que ha sido un buen tiempo. Un tiempo en que no nos hemos visto físicamente ni abrazado físicamente, pero sí muchos lazos se han fortalecido de amor y de ayuda mutua. Siempre los recordamos con muchísimo cariño y queríamos decirle que nosotros les amamos mucho, a todos y cada uno de ustedes. Si me pudiera empezar a mencionar algunos nombres, a Juan, qué bueno Juan, que estás mucho mejor, siempre preguntamos por ti. Eric, sé que estás bien también. Jacobo, sé que te encuentras también en buen estado. Garibaldi y Wilda, ¿cómo están ustedes? Amados hermanos. Pastor Luis Esteves. Bueno, si alguien se me queda, me excusan. A veces se me van. Pero hermanos, a todos los demás hermanos de la iglesia, los quiero mucho, los amamos mucho aquí desde San Cristóbal. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra en este día que se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 6. Dice allí: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Veo aquí que ya iba a decir Pablo, porque uno cree siempre que Pablo fue que escribió la epístola a los hebreos. Pero sí, el autor de la epístola a los hebreos utiliza el contentamiento. Y es un término paulino también, y aplicable a esto. He aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación, dice Pablo a los filipenses. He aprendido a estar contento. Y dice: contentos con los que tenéis ahora. De manera pues, hermanos, que se nos llama en las Escrituras, en primer lugar, a una actitud ante nuestra condición, y es a que estemos contentos. Ahora, esa actitud se basa en una promesa, no está desprovista, no es una actitud sin base. ¿Por qué yo debo tener esa actitud? Dice el texto: porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así es que nuestra tranquilidad y nuestra alegría con lo que tenemos ahora se basa en una promesa de que Él dijo. El texto dice muy claro: porque Él dijo. Él ha dicho tantas cosas, tantas promesas en las cuales podemos nosotros cimentar nuestra fe, crecer en ella y estar tranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar contentos? Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces esto tiene una consecuencia. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es una actitud basada en una promesa que se propaga. La podemos proclamar, lo podemos decir, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre y lo que me pueda hacer el virus. Estamos en paz. Hermanos, gracias por concederme este privilegio de hablar con ustedes. Quiero orar por su iglesia, por su pastor Luis Esteves y por todos ustedes, hermanos, en la Iglesia Bautista Central. Padre que estás en los cielos, clamamos ante ti, ponemos delante de ti esta iglesia, Señor. Gracias por haberlos mantenido unidos. Gracias por la unidad de amor entre todos los hermanos, Señor. Concédenos ese flujo, Señor, en el cual Cristo está presente, no solamente en una iglesia local, sino en varias iglesias locales, donde nos preocupamos, Señor, los unos por los otros. Nos ponemos a todos ellos, Señor, en este día delante de ti para glorificar y exaltar tu bendito nombre. Hermanos, esperamos que pronto nos podamos a lo mejor ver y juntos darnos un abrazo. Que Dios les bendiga y un placer verles. O que ustedes me vean a mí. Dios les bendiga.
Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Cristo.
Buenos días, mis hermanos, el Señor nos bendiga. Qué bueno que estamos preparados para disfrutar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. En algún momento de su vida, ¿ha podido usted ver la diferencia entre personas que desarrollan un mismo oficio, pero unos lo hacen simplemente por la necesidad de hacerlo y otros lo hacen con algo que podemos identificar como vocación? El que lo hace porque simplemente es su oficio, siempre va a tener deficiencias, siempre va a estar cayendo en distintas cosas o no va a tener un provecho tan fidedigno como aquel que lo realiza por amor, aquel que lo realiza porque es lo que su corazón, lo que su alma quiere que él desarrolle. No sé si le ha pasado o se ha podido identificar estas cosas. Frecuentemente estamos diciendo, cuando hablamos de algún maestro, él es un maestro por vocación. Nos referimos así a personas que están realizando su tarea y lo vemos poner un gran empeño, una gran pasión. Lo podemos poder identificar cuando está enseñando, porque va a buscar de todas las formas posibles que haya un provecho en aquello lo cual enseña. En el día de hoy vamos a hablar del Señor Jesús en ese aspecto. Hemos comenzado a hablar de Él como pastor, pero en el día de hoy vamos a hablar de Él no como un pastor, sino como el buen pastor. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 10 del libro de Juan. Juan capítulo 10, la semana pasada estuvimos hablando de los versos del 1 al 11 y hoy vamos a leer los versos del 11 al 18. El Evangelio de Juan, capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo número 11. Dice la palabra del Señor: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor bendiga su palabra. En la primera parte de este pasaje, los versículos del 1 al 11, el Señor comienza a hablarnos de su obra, ilustrándola con la figura pastoril, y para esto se vale del redil y de cómo trabaja en él. Nos habla de autoridad, pues Él gobierna las ovejas, Él le marca el paso a las ovejas, Él las dirige. Habla también de salvación, puesto que al decirnos yo soy la puerta, como dice más atrás en este capítulo 10, está enseñando que Él es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Nos enseña también que Él es un Salvador exclusivo y un Salvador que nos da una nueva vida, una vida de plenitud. En esta segunda parte, el Señor amplía esta metáfora. No solamente nos dice lo que hace, sino que dice cómo Él lo hace. Y cuando se refiere a esto, dice que está dando su vida por las ovejas. Desde que inicia este capítulo 10, en el versículo 1, el Señor comienza a mostrarnos las diferencias entre el pastor y los ladrones y salteadores. Aquel que entra por la puerta del redil para cuidar las ovejas, o el que se trepa por las paredes con la intención de dañar el rebaño. En esta porción que vemos en el día de hoy, a partir del versículo 11, también nos marca algunos contrastes. Él va a contrastar el buen pastor con el mal pastor. Va a contrastar al pastor verdadero con el pastor falso. Va a contrastar el verdadero oficio de cuidar las ovejas, el que lo hace por vocación,
con aquel que simplemente lo hace porque de ahí vienen sus ganancias. En base a estos contrastes quiero hablarte primero del asalariado, aquel que no es el pastor. Y lo que quiero hacer es como cuando nos van a dar dos noticias y nos dicen, te tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuál quieres primero? Yo siempre escojo la mala primero para poder quedarme contento con la buena. Entonces le voy a dar la mala primero. Voy a hablarle del asalariado, y cuando la Biblia nos habla de asalariado, está haciendo referencia a un jornalero, a un obrero que trabaja simplemente por su pago, por las ganancias del día, por su salario. Esto es lo que significa la palabra asalariado que aquí vemos. Está haciendo referencia a un obrero que puede ser bueno como también puede ser malo, pero en sentido general está hablando de alguien que no tiene un interés verdadero en el cumplimiento de su deber. El asalariado es alguien que no lo hace por vocación, sino que lo hace por sus necesidades y está siempre buscando obtener el mayor beneficio posible. Es alguien que puede estar en lugar del pastor, pero que no es el pastor. Cuando miramos nuestro propio texto, Juan capítulo 10, a partir del versículo 11, podemos ver algunas características de este asalariado. En el versículo 12 dice que no es un pastor de verdad. Ciertamente dice que es una persona a la que se le paga para atender el rebaño. Él no es un ladrón, puesto que él está trabajando, pero no es tampoco el pastor, tampoco es el dueño de las ovejas, dice ese mismo verso, sino que trabaja con ellas y por eso la considera como algo por lo cual no tiene que correr mucho el riesgo. En el versículo 13 nos dice que este asalariado huye dejando el rebaño expuesto al peligro. Y esto lo hace porque no ama las ovejas. Estas no valora el costo que estas tienen. Y una cosa más que nos dice es que hace esto porque no le importan las ovejas. Él está buscando lo suyo propio. El asalariado se convierte él mismo en un problema para el rebaño, en un peligro, un enemigo, porque sale huyendo cuando las ovejas más la necesitan, las desampara y no hace ningún esfuerzo por mantener la integridad de ellas. Con esta figura, el Señor quiere representar a los líderes judíos de aquella época y a la misma vez quiere representar a los falsos líderes que dirigen su pueblo en el día de hoy. Este pasaje representa una referencia a través de la cual nosotros podemos juzgar a aquellas personas que nos lideran, a aquellas personas que nos guían, podemos juzgar a aquellas personas que nos pastorean. Podemos ver también el papel del asalariado en lo que nos relata el evangelista Marcos en el capítulo 12, en el versículo 38 de su evangelio, cuando dice, hablando de la enseñanza del Señor, cuidado de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de la viuda. Mire qué término usa allí, devoran las casas de las viudas, están buscando solamente su beneficio. Con sus apariencias hacen largas oraciones, pero recibirán mayor condenación. John MacArthur, hablando de estos, dicen que los asalariados, los falsos pastores, son siempre mercenarios, no ministran, no aman a las almas de los hombres, ni siquiera lo hacen por amor a la verdad, sino por su dinero. Su prioridad es la preservación personal y lo último que les preocupa es sacrificarse por alguien. Contrastando con esa persona, la otra persona que aparece aquí en esta segunda parte de Juan capítulo 10 es el buen pastor. Aquel que, contrario a lo que hace el asalariado, da su vida por las ovejas. La Biblia nombra a nuestro Señor Jesucristo de distintas maneras, tiene distintos títulos para referirse a Él. Le llama el Amén, el Alfa y el Omega, el abogado. Dice el autor y perfeccionador de la fe, el príncipe de paz, Dios fuerte, la piedra del ángulo, la consolación, el libertador, el Padre eterno, el primogénito, el gran sumo sacerdote, el Señor de la gloria, el mediador, el Mesías, la estrella de la mañana. De distintas maneras la Biblia se refiere al Señor.
pero probablemente el título más significativo que le da es este con el que lo identifica aquí, el buen pastor. Leon Morris en su comentario dice que este título ha significado mucho para los cristianos de todos los tiempos. Es un concepto hermoso, especialmente para nuestro ser, aunque nunca hayamos visto un rebaño de ovejas. La Biblia llama al Señor el buen pastor, y cuando lo llama el buen pastor, no quiere presentarnos a un Jesús afable que lleva siempre bajo su brazo un pequeño cordero tan blanco que parece una mota de algodón. No es eso lo que el Señor quiere mostrarnos aquí. No es allí que Juan quiere que nosotros pongamos nuestra atención. Y no lo es porque el oficio pastoral era un oficio rústico, duro, de mucho cansancio y peligros. El pastor frecuentemente andaba sucio, se ensuciaba con las ovejas, con las cosas que hacían las ovejas, andaba maloliente, porque el verdadero pastor huele a ovejas. Pero sí quiere mostrarnos algo especial, Juan, con esto. La palabra buen que aquí aparece hace referencia al carácter noble del Señor, pero tiene que ver con algo más allá de su bondad. No solamente está hablando de lo bueno que Él es, sino que está hablando de la excelencia o la belleza del pastor. Está destacando el atractivo del pastor, su excelencia. Como dice el texto de manera literal, nos está hablando de el pastor, el bueno. Es la manera literal como aparece esta expresión en la Biblia, el pastor, el bueno. Y está haciéndolo así porque está contrastándolo con los pastores malos que tenía Israel. De esta contundente expresión que Jesús hace aquí, podemos ver algunas cosas sobre su persona. Y lo primero que podemos ver es que Él es un pastor único en su clase. Así como Él dijo, yo soy la puerta, la única puerta que les da salvación, está diciendo aquí, yo soy el buen pastor. No dice yo soy un buen pastor, sino dice yo soy el buen pastor. Pero también podemos ver la deidad de Cristo en esta expresión. Recuerde, ya hablamos de esto, que la palabra pastor se utilizaba para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Se refería al Mesías que había de venir. Mira cómo dice Isaías capítulo 40, versículo 11. Dice, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente las recién paridas. Está refiriendo a Dios aquí. Pero recuerda las palabras del Salmo 23 cuando dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es ese pastor que nada te falta que está diciendo aquí en Juan 10, yo soy el pastor, el bueno. O como dice nuestra Biblia, el buen pastor. Pero también es único. Y esto es otra cosa que podemos ver de la persona de nuestro Señor, que Él es único porque realiza una obra que nadie más puede realizar por nosotros. Es por eso que cuando Él dice, yo soy el buen pastor, una vez más nos dice algo importante. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Y esta expresión maximiza entonces el carácter del buen pastor. Muestra o realza su bondad, su excelencia. Algunas cosas podemos aprender de esto para nuestra vida. Y lo primero que tenemos que aprender aquí, que Jesús es el buen pastor porque Él se sacrifica por sus ovejas. La expresión da su vida tiene la connotación de un acto voluntario de sacrificio por la vida del rebaño. La palabra dar que aquí aparece apunta a poner la vida de manera voluntaria. Es dar por motivación propia sin esperar recibir nada. En la costumbre pastoril del Medio Oriente, todo pastor estaba llamado a proteger su rebaño, pero nunca lo hacía con su propia vida. Si llegaba el momento en que se enfrentaba a cualquier peligro, él iba a buscar la forma de proteger las ovejas. Pero si una de estas moría, el pastor tenía que presentar la prueba de que él no había sido el responsable de esa muerte y con eso iba a ser totalmente absuelto de ese caso.
La Biblia nos habla de esto, nos presenta este ejemplo. El profeta Amós habla del pastor que rescata 2 patas de la oveja, o aunque sea la punta de la oreja, a razón de dar muestra de su inocencia. Pero en el libro de Éxodo la ley establecía que si a un pastor le fuera arrebatada alguna oveja de su rebaño, éste tendría que presentar una prueba de que él no había sido el responsable y entonces iba a quedar absuelto. El pastor tenía que arriesgarse por sus ovejas. Por eso vemos al rey David, que cuando está hablando con el rey Saúl, le dice que mientras cuidaba las ovejas de su padre, si era necesario enfrentarse a un león o a un oso para cuidar las ovejas, él lo hacía. Cuando el pastor se veía en esta encrucijada, no hacía otra cosa que arriesgar su vida por las ovejas. Y esto hace que Cristo sea único, que Él sea el gran pastor. Saben que Él no se arriesga, Él pone su vida por las ovejas. Él da un sacrificio de alto costo por cada uno de nosotros, porque no simplemente se va a arriesgar, sino que va a morir por las ovejas. Y eso es lo que Él hace. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Esta expresión, su vida da por las ovejas, debe llevarnos a la cruz de Cristo. Él vino a morir por nosotros. En varias ocasiones, hablando de eso, dijo que para eso Él había venido, que Él no podía negarse a eso, no podía negarse a dar su vida por nosotros, porque Él había venido para enfrentar esa hora que nosotros no podíamos enfrentar. Había venido para rescatarnos del peligro impuesto por Satanás con el pecado, y la única manera de hacerlo era muriendo por nosotros. Pero este sacrificio del pastor también es un sacrificio voluntario y soberano. No está movido por nadie fuera de él. Está movido simplemente por la voluntad de Dios y el amor que Dios tiene por sus ovejas. Nadie lo impulsó a esto. Él mismo, de su propia voluntad, dio su vida por nosotros. Mira lo que dice el versículo 15. Él dice, yo pongo mi vida. El versículo 18 dice, nadie me la quita. No es nadie que me esté empujando a esto, soy yo que lo estoy haciendo. Nadie me la quita. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este sacrificio es también un sacrificio de vida. En la vida ordinaria del pastor y las ovejas, la muerte del pastor representa la muerte de las ovejas y hasta la perdición total del rebaño. Las ovejas son animales torpes, son animales indefensos, no tienen ninguna provisión física para defenderse. Por lo tanto, si al pastor le falta, cuando enfrentan el peligro, es casi seguro que van a morir. Van a ser devoradas por las fieras o estas huyendo. Van a tomar un mal camino, pueden caer por un risco, por un acantilado, y entonces van a perecer. Pero con la muerte de Cristo, escuche bien, con la muerte de Cristo, el pastor bueno, sus ovejas llegan a tener verdadera vida, una plenitud de vida aquí en la tierra y una vida eterna allá en los cielos. Leon Morris dice que la muerte de un pastor significa la perdición de sus ovejas, pero la muerte del buen pastor significa vida para las ovejas que le pertenecen. La Biblia enseña esto. Dice que Cristo compró nuestra vida, compró su rebaño a precio de sangre, dice el libro de los Hechos. En Efesios capítulo 5, Él dice que se entregó por la iglesia, por su rebaño, para presentársela santa, sin mancha, gloriosa, para presentársela con plenitud de vida. Y esa vida nos da una característica más de este sacrificio del buen pastor, y es que hace que sea un sacrificio para salvación. Por nuestra condición de pecados estamos perdidos. Nosotros las ovejas no teníamos otro destino que no fuera la condenación eterna. El libro de Romanos enseña que el hombre está totalmente perdido. Sin Dios es un inútil que no puede buscar lo bueno. No tiene el entendimiento entenebrecido. Dios lo ha entregado a la inmundicia. Por el pecado está totalmente destituido, separado de la gloria de Dios. Y no merece por ese pecado nada más que no sea la muerte. Pero hay una buena noticia aquí. Este mismo libro de Romanos dice que a pesar de eso, que a pesar de la inutilidad que el hombre se ha ganado con el pecado,
el regalo de Dios para nosotros, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué eso es así? Porque al entregar su vida, a dar su vida por nosotros, el buen pastor ha ocupado el lugar que nosotros merecíamos delante de Dios. Ha pagado, ha cancelado nuestra responsabilidad penal por el pecado. En su muerte se nos otorga el perdón y es en su muerte cuando se nos abrió la puerta del camino de la comunión y la presencia de Dios una vez más. Y esto debe llenarnos de satisfacción, gozo y confianza en Dios. El buen pastor se ha sacrificado no por nada que usted y yo podamos hacer o darle, lo ha hecho de manera voluntaria. Nos ha visto como ovejas desamparadas que no tienen pastor y su compasión lo ha movido a morir por nosotros. Ha venido a este mundo para guiarnos. Eso nos debe llevar a vivir con una gran confianza en el Señor. No importa lo que hayamos hecho, no importa de dónde hayamos venido, el buen pastor tiene algo especial para nosotros y es que tiene una vida nueva y una vida en abundancia. Cuando seguimos avanzando en el texto, podemos ver otra cualidad de este buen pastor y es que el buen pastor ama sus ovejas. Mira lo que dice el versículo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. En este verso, una vez más podemos ver cómo Jesús contrasta los demás líderes que dirigen el rebaño con él. En el versículo 3 del capítulo 10 dice que las conoce por su nombre, mientras que los demás, los fariseos, son extraños y las ovejas no lo conocen a ellos. En el versículo 27 dice que le siguen porque le conocen a él, pero no siguen al extraño porque no lo conocen. ¿Pero dónde quiere llevarnos la palabra conocer aquí? Esta palabra que aquí vemos, conoce, significa conocer de manera literal y denota un conocimiento absoluto. Esta palabra indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor y de importancia para aquel que conoce. Y de ahí el establecimiento de la relación, que puede llegar a ser una relación fuerte y de intimidad. Cuando nos dice que Él nos conoce, nos está llevando a conocer el amor que Él tiene por nosotros. Un amor tan fuerte que refleja la forma en cómo el Padre lo ama a Él. Y este amor se manifiesta de varias formas que podemos ver en este mismo pasaje. Lo primero que podemos ver es que el pastor ama a sus ovejas porque se relaciona con ellas. Él se relaciona con nosotros. Recuerda que él comienza hablando más atrás de que él es el que entra por el redil y se encarga de las ovejas. Él está en medio de ellas, las está atendiendo, las está llevando a todo lugar. Él nos conoce a toda cabalidad. No hay nada en nosotros que le sea oculto. El Salmo 139 dice que aún no está la palabra en nuestra lengua y el Señor ya la sabe toda. El Señor está acostumbrado a sus ovejas, tan acostumbrado que conoce todos sus instintos, sus movimientos, sus preferencias, sabe su nombre. Pero no solamente sabe su nombre, sino que sabe sus necesidades, sus angustias, sus ansiedades. El Señor lo sabe todo. ¿No le pasa que a esa persona que está más cerca de usted, usted le conoce todos los detalles de su vida? Y probablemente desde que usted lo mira sabe si esa persona está alegre, si esa persona está triste, si le está pasando algo. ¿Puede usted ver eso? ¿Tiene alguien usted que conozca de esa manera? Pues así es como el Señor nos conoce. Pero no solamente se está relacionando con nosotros, sino que nos va a guiar a un conocimiento real sobre Él. Es por eso que Él dice en la segunda parte del versículo 14, mis ovejas me conocen, las mías me conocen. Es probable que usted conozca a mucha gente, pero que esa gente no sepa quién es usted. Pero en la relación que tenemos con el buen pastor,
Él nos conoce a nosotros y nosotros vamos a estar plenamente seguros de que vamos a conocerlo a Él. Vamos a tener un conocimiento con fundamento. No será una suposición, sino que sabemos quién es Él. Sabemos que Él está con nosotros. Sabemos cuando nos habla por medio de su palabra, puesto que conocemos su palabra también. Sabemos cuando Él nos reprende. Podemos saber cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. ¿Saben por qué? Porque sus ovejas conocen su pastor, porque le conocemos a Él así como Él nos conoce. El buen pastor no solamente conoce sus ovejas, se relaciona con ellas, las guía a un conocimiento acerca de Él, pero también une sus ovejas. Unes las ovejas. Dice el versículo 16 que tengo otras ovejas que no son de este redil y las voy a traer para que haya un solo rebaño y haya un pastor. Está refiriéndose a que había otras ovejas que no eran los judíos, sino los gentiles que iban a creer en Él. Pero Él no iba a tener dos rebaños, Él no iba a ser dos pueblos, Él iba a ser un solo pueblo. Es lo que dicen las Escrituras, que de toda lengua, tribu y nación iba a ser un pueblo escogido para Él, para su gloria, para su alabanza eterna. Es por eso que Él une sus ovejas y entonces Él va a reinar sobre ellas. Va a reinar en este mundo, pero cuando venga la tierra nueva, cuando este mundo sea destruido y nos sea concedida la tierra nueva, dice la Biblia que el trono de Dios será puesto allí en medio de todos los que han creído y Él habitará y reinará en medio de ellos. Por eso habrá un rebaño y un pastor por la eternidad. Para nuestros días esto tiene una gran connotación, una buena aplicación tiene para nosotros. Y es que sepamos que no importa de dónde venimos, sino que creamos que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y si creemos que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, entonces tenemos que saber que hay creyentes en otros lugares, en otras denominaciones, que muchas veces por los prejuicios nos separamos unos con otros, pero el Señor aquí derriba todas las barreras. El Señor aquí quita todos los prejuicios y dice, si yo soy tu pastor y soy el buen pastor del otro también, entonces los dos son ovejas del mismo rebaño. Entonces tenemos que compartir, tenemos que considerar a aquellos que también conocen al Señor aparte de nosotros. Mira otra cosa también, y es que el amor del buen pastor se refleja para nuestra vida en que Él provee para sus ovejas. Constantemente está proveyendo para nosotros nuestro alimento. Por eso Él es nuestro sustento. Por eso Él es el pan de vida. Está proveyendo la oportunidad para arrepentirnos. Está proveyendo la oportunidad del perdón de los pecados, limpieza en su sangre. Está proveyendo una vida de libertad y satisfacción constantemente para nosotros. El buen pastor ama sus ovejas y ese amor se refleja en que nos conoce y nosotros lo conocemos a Él. La relación que el pastor tiene con sus ovejas tiene resultados definitivos y perpetuos. Vamos a estar marcados siempre por la enseñanza de nuestro pastor. Nuestra vida va siempre cambiando por lo que el pastor está haciendo en nosotros. Nosotros vamos a prosperar porque el pastor con su vara y su cayado nos está guiando a todo lugar. Es algo también exclusivo. Usted debe saber que la relación que tiene con el Señor es algo entre usted y Dios. Él es su pastor y no es un pastor, Él es el buen pastor, el bueno, quien lo va a cuidar, quien lo va a prosperar en cualquier lugar donde lo vaya a llevar. Así que cuídese de decir que usted conoce a Dios sin ser conocido por Él. Conocer a Dios no es tener una idea vana de Él, no es tener un conocimiento intelectual, es algo espiritual que se manifiesta en la vivencia y en la intimidad diaria con Él. Por lo cual, si tú dices que conoces a Dios, pero Él no te ha conocido, Él no te ha escogido, Él no ha sellado tu corazón con su Santo Espíritu, puedes pasar una vida totalmente engañado y al final vas a sufrir el dolor
del desprecio cuando el pastor te diga, apártate de mí porque yo nunca te conocí. Conocer al Señor implica, o ser conocido por Dios implica, que Él te haya escogido, haya abierto tu entendimiento, se te haya revelado mostrándote tus pecados y te haya llevado al convencimiento de la necesidad que tienes de relacionarte con Él como pastor, de que te hayas arrepentido y le hayas entregado tu vida a Cristo. Pero hay una cualidad que no quiero dejar de mencionar sobre el buen pastor, y es la que aparece en el versículo 27 de este capítulo 10, que el buen pastor asegura sus ovejas. Mira lo que dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las ovejas están aseguradas, no porque conocen a Cristo, sino porque Cristo las conoce. Mira cómo dice este verso, mis ovejas oyen mi voz. Quizás lo más natural fuera que dijera, y me conocen, pero él dice, oyen mi voz y yo las conozco. La seguridad de nuestra vida no está en que nosotros conozcamos a Dios, sino en que Dios nos conozca. Muchas veces nosotros llegamos a algún lugar pensando que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Queremos entrar a alguna oficina y decimos, yo voy porque yo lo conozco. Y cuando vamos con toda nuestra seguridad, entendemos que vamos a llegar allí, nadie nos va a detener, no nos van a poner a hacer sala, no nos van a hacer esperar, porque nosotros conocemos al incumbente. Y cuando le dicen al incumbente, mire, le busca el señor fulano de tal. Y él dice, ¿y quién es esa persona? Yo no la conozco. Entonces no hay seguridad. Simplemente nos van a hacer esperar y probablemente ni nos van a atender. La seguridad viene porque el Señor nos conoce. No es que nosotros vamos a decir, yo lo conozco a Él, es que Él nos va a decir, ven que yo te conozco. Mira lo que dice el profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 7 de su libro. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían en la angustia. En los días malos, cuando necesitas seguridad, lo importante es que Dios te conozca. Es que haya sido conocido por Dios. Dios sabe cuáles son sus ovejas. Él se ha sacrificado por ellas. El Padre se las ha dado y Él ha prometido que no va a perder a ninguna de ellas. Pero no solamente eso, Él las ama. Él se da a conocer y luego las asegura. Este es el proceso que Dios ha hecho con nosotros. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Se nos ha revelado y nos ha llamado a salvación y nosotros le hemos seguido. Y seguirle es un proceso constante. Es algo que hacemos siempre. Es una vida habitual con Cristo. Algo que hacemos todos los días, en todo momento y en todo lugar. Y cuando hacemos eso, entonces estaremos con Él para siempre. Estaremos seguros en el Señor. Estaremos con Él por la vida eterna. Nunca estaremos fuera del rebaño. No nos perderemos. Por una razón, estamos asegurados en el poder de Dios, en el poder del Padre. Él es mayor que todo y que todos, no solamente mayor que todos, sino mayor que todos. Y nadie puede arrebatarnos de su mano. Nadie puede arrebatarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice el libro de Romanos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es un regalo del buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas
¿Para qué? Para que a través de su sacrificio usted y yo podamos tener una verdadera vida. Usted y yo podamos tener una vida digna aquí en la tierra y eterna allí en el cielo. El buen pastor ha dado su vida para que nosotros hagamos una sola cosa, y es seguirle. Seguirle a Él y relacionarse con Él implica reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, reconocerlo a Él como nuestro buen pastor. Qué pena cuando teniendo esta oportunidad, qué pena es para la vida del hombre cuando viendo lo que el Señor ha hecho por él, se dedica a vagar por los caminos de la vida, a comportarse simplemente como una oveja, de manera torpe, de manera indefensa. Comienza a sufrir traspiés, comienza a sufrir dolores en este mundo, comienza a ser atacado con ferocidad por los lobos y termina perdiendo su vida. Tenemos la oportunidad de tener una verdadera vida porque tenemos a un buen pastor. Tenemos la oportunidad de tener una buena vida porque el Señor está con nosotros, guiándonos y cuidándonos. Jehová es nuestro pastor y con Él nada nos faltará. Él es nuestro buen pastor. Pero tenemos que saber también, mis hermanos, que la vida eterna es un estilo de vida que inicia aquí. Si tú conoces al buen pastor, tu vida inicia en este mundo. Tenemos que vivir con la esperanza de la vida venidera, pero con la acción de la vida presente que nos rodea en el día de hoy. Tenemos que vivir confiados que el Señor está con nosotros. La vida eterna implica cantidad de tiempo, porque dice que no perecerán jamás, pero implica calidad de vida también. Implica calidad de nuestras acciones, por lo cual no pienses que debes llegar a la presencia de Dios para cambiar. Tienes que comenzar a cambiar aquí. Tienes que tener la experiencia de la eternidad, pero tienes que actuar aquí y ahora, porque Jehová es o puede ser tu buen pastor en este momento. Viendo todo esto también puedo decirte algo más. Procura conocer a Cristo. Recuérdalo siempre, Él debe ser tu Salvador. Y siendo tu Salvador, debe ser tu Señor. Tienes que estar sometido a Él. El oficio del pastor implica gobierno, implica autocracia. Las ovejas hacen lo que el pastor dice. Él las saca y las entra. Él decide qué van a comer, cuándo van a comer. Él decide cuáles son sus necesidades. Él mantiene de todo a sus ovejas. Entonces no necesitas solamente un Salvador, necesitas someterte a Cristo como tu Señor. Debes conocerlo al vivir una relación constante con Él. Ven a Cristo a relacionarte con Él. Recuerda que Él debe ser tu Salvador y la seguridad de esa salvación depende de cuánto tú le conozcas a Él, de cuánto conozcas su obra, de cuánto conozcas su carácter en favor de nosotros y en favor de muchos otros que son ovejas de su redil que Él hará venir en otro momento. Si le conoces al Señor, pero no te has dedicado a conocerlo a profundidad, es posible que cuando estés atravesando momentos difíciles vayas a dudar de la obra que ese pastor realiza en tu vida. Estar seguros de que tenemos al Señor es conocerle a Él a profundidad y totalidad. Ten siempre claro que la seguridad de Dios, la salvación de Dios, la eternidad de nuestras almas se halla en el poder de Dios y no en el poder nuestro. Cuando nosotros vemos y terminamos este capítulo 10, nos vamos a encontrar la misma reacción que hemos visto en todos los discursos del Señor hasta este momento. Gente que lo ha rechazado, gente que ha creído en Él. Yo quiero hacerte una vez más la misma pregunta. ¿Cuál va a ser tu decisión? Puedes rechazarlo,
Si lo rechazas, seguirás viviendo como un torpe. Si lo rechazas, seguirás viviendo indefenso en este mundo y vas a terminar perdiendo tu vida. Puedes venir a refugiarte en los brazos del buen pastor, reconociéndolo a Él y entregándole tu vida, y Él entonces te va a cambiar para siempre. La decisión correcta a tomar es entregarle tu corazón al Señor. Estar en su redil, convertirte en parte de su rebaño. Si el Señor te ha hablado en el día de hoy, si lo has entendido a Él como el pastor bueno, si te has visto envuelto en tus pecados y en la necesidad que tienes de que tu vida sea dirigida por Él, entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y conócelo como tu Señor y tu Salvador. Ahí donde estás sentado, ora pidiéndole al Señor que venga a tu vida y que se convierta en tu pastor. Este es un momento único, es un momento solo tuyo y es un momento que marca una relación exclusiva de Cristo contigo. Si el Señor te ha hablado, entrégale tu vida a Él y vive de aquí en adelante en su redil bajo los brazos del buen pastor. Padre, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, porque siendo nosotros débiles, siendo nosotros torpes, siendo nosotros indefensos, tú has venido como nuestro buen pastor a dar tu vida por nosotros. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque tú has podido entregarnos una vida nueva y una vida abundante. Mira a todas las personas que han escuchado este sermón en el día de hoy. Habla a sus corazones. Aquellos que te han podido ver con claridad, llévalos a conocerte. Toca su vida de forma tal que no puedan dar ningún paso que no sea venir a tu redil. Muéstrale lo maravilloso de tener una relación exclusiva contigo. No es religiosidad, es conocerte y relacionarnos con el buen pastor. Gracias, Señor Jesús. Dirígenos, cámbianos, ayúdanos a saber que te necesitamos cada momento de nuestra vida. Te lo rogamos, Padre eterno. Gracias por tu sacrificio por nosotros. Amén. Si en el día de hoy el Señor te ha hablado y quieres conocerle más a Él, quieres conocer más qué implica estar en los brazos del buen pastor, escríbenos, contáctate con nosotros. Nuestro correo electrónico es info@ibcentralrd.org. info@ibcentralrd.org. Escríbenos, nos contactaremos contigo y te vamos a acompañar en este nuevo proceso de tu vida. El Señor nos bendiga.